Antes, muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro tercer video sobre la inflación y la tasa de cambio. Esta parte trataré de demorarme no más de una hora porque en verdad que ya necesito también que ustedes puedan descansar, revisar los documentos. Afortunadamente, la ventaja de la educación virtual es que el estudiante puede devolver el video, volverlo a repetir, anotar, parar, en noches de insomnio, ver el video, ¿cierto? Es decir, es mucho mejor que a veces que la clase presencial, porque la clase presencial es lo que usted logró coger en el momento, que el docente estuvo ahí presente, pero ya después es imposible volver a retomar lo que dijo, ¿cierto? De hecho, hay veces que uno queda con los apuntes a medias. Entonces, la ventaja de esta parte de la educación virtual, una de las grandes fortalezas, es que permite que el estudiante pueda revisar continuamente el material y buscar retroalimentarse con otra bibliografía complementaria. Dentro de este texto vamos entonces a mirar lo que es la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación deberá entenderse como el crecimiento promedio de los precios, de los bienes, de todos los bienes y servicios que producen economía. Usted ve que es el crecimiento promedio, ¿cierto? Ese crecimiento promedio, cuando hablamos en esos términos, estamos hablando en términos estadísticos. Y estamos queriendo decir de que, si bien hay bienes que suben de precio, hay otros que bajan de precio. Pero que cuando sumamos los que suben y restamos los que bajan, en promedio, ¿cierto?, de la diferencia nos va a decir si crecieron los precios o bajaron los precios. Es decir, si hubo inflación o hubo deflación. En otras palabras, deflación es cuando caen los precios, inflación es cuando suben los precios. Generalmente, la economía colombiana, desde la década del 90 al 2013, durante este tiempo de más o menos 23 años, la economía colombiana ha experimentado procesos de crecimiento, de decrecimiento de la inflación. Es decir, la inflación pasó de tener un crecimiento promedio del 21% a tenerla hoy sobre 2.75 o 3%. Pasar del 21 al 3% nos duró 23 años. Eso ha implicado que la economía colombiana logró su primera inflación de un solo dígito ya para comenzar el siglo XXI. ¿Listo? Comenzando sobre el 2000, logramos tener una inflación de un solo dígito, es decir, una inflación que estaba sobre el 6, sobre el 7, sobre el 8, sobre el 9 y no sobre el 10. Entonces, ¿qué implica ello? Que cada vez la economía va bajando los niveles de inflación. Ese decrecimiento de la inflación se vuelve importante en la década del 90 porque es cuando comienza la apertura económica. Cuando comienza la apertura económica, que se volvió como un grito global a nivel de todos los países del mundo, dado que nacía en forma real o se consolidaba ya lo que era la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea. Cuando ya se presentó en la década del 90 la unión de los países que conformaban la Comunidad Económica Europea, entonces vimos que era posible un nuevo estilo de mercado, una nueva forma de pensar la economía en los países, y era pensarla como bloque. No era pensarla de manera individual, como estábamos acostumbrados, donde cada país se defendía prácticamente solo. Ya en este caso era un grupo de países que se unían, que se unificaban de manera comercial, que integraban sus economías para buscar mayor seguridad económica, es decir, para preservar más el empleo, lograr mejor distribución, lograr más control en los indicadores macroeconómicos, mejorar las condiciones técnicas, mejorar las condiciones de competitividad, mejorar la capacidad investigativa, mejorar la transferencia de conocimientos. Entonces ya comienza a ser una unión de países que es más positivo que negativo. Entonces, cuando el nacimiento de la Comunidad Económica Europea
hoy ya llamada Unión Europea, que está reuniendo más de 18 países. Esa Unión Europea hace de esa economía una economía más fortalecida, una economía donde se preservan más el número de empresas, se preservan más las fuentes de empleo y se preserva la estabilidad económica de la región. Es decir, se amplía el mercado para las empresas. Una integración no es mala en ese sentido, porque garantiza la seguridad económica. Algunos ven con malos ojos los procesos de integración económica o lo que llamamos tratados de libre comercio. Pero los tratados de libre comercio en forma real no son malos. Es la manera como se negocia o la manera como algunos de nuestros gobernantes negocian los acuerdos comerciales, o la manera como negocian la transferencia de conocimientos, o la manera como negocian la desregulación del mercado. Eso es donde está lo peligroso. Pero desde que un gobernante, desde que un político vaya con la firme intención de hacer el bien general, de hacer el bien público, de hacer bien social, y no con la exclusividad de obtener ganancias por de dejarse sobornar o de votar a favor de alguien que es cierto, es decir, desde que no vaya con el fantasma de la corrupción, desde que no vaya con el interés privado, sino con el interés público, las negociaciones de integración pueden ser una clave fundamental del éxito de las naciones en los próximos años venideros. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros podríamos pensar de que la inflación es el crecimiento promedio de todos los bienes y servicios que posee la economía. Es el crecimiento promedio. De igual manera, cuando habláramos de deflación, la deflación es el decrecimiento promedio de los precios y servicios que se producen en una economía. Hay economías deflacionarias. Hay economías cuya inflación ha llegado a ha sido de -2, -1%, como es el caso de Japón. Tenido deflación. Los otros países hemos tenido inflación, pero esa inflación ha tratado de ser muy controlada, de tal manera que no se afecten los indicadores macroeconómicos, de tal manera que no se afecte la seguridad económica, no se afecte la seguridad en el país y se preserven los niveles de empleo, se preserven los niveles de competitividad. Entonces, el control de la inflación se volvió fundamental en la década de los 90 a raíz de la necesidad de hacer una economía más competitiva y de evitar de que la inflación estuviera en contravía de la tasa cambiaria, porque en la medida que la inflación en un país crece, desmejora tanto los consumidores internacionales van a buscar comprarle a otro país que tiene menores precios. Para reducir la inflación se necesita principalmente no reducir salarios, sino por el contrario mejorar la capacidad productiva, la capacidad investigativa, la capacidad de tecnología. Es decir, se necesita de mejorar la estructura productiva colombiana o la estructura productiva. Uno de los países que cambió, que revolucionó el mundo en el manejo de la inflación para ser más competitivo fue Alemania. En la década del 90, el país de Alemania fue el primer país de hacer que el Bundesbank tuviese autonomía patrimonial, financiera y técnica. Fue el primer país del mundo en proclamar la autonomía del Banco de la República, la independencia financiera y técnica. Y a partir de ahí, los demás países tratamos de emularlo. Entre ellos Colombia, entre ellos Brasil, entre ellos Chile, entre ellos Perú. Hemos tratado de emular ese ejemplo que nos da el Bundesbank alemán como una manera de controlar el excesivo gasto público y controlar la corrupción. ¿Listo? A su vez, de mantener una tasa de inflación baja, porque el Banco de la República generalmente es manejado por tecnócratas.
no por políticos. Y eso se lo hemos aprendido al Bundesbank alemán. ¿Qué consecuencias sociales tiene la inflación? La inflación tiene consecuencias sociales que son nefastas. Pero antes de mirar qué consecuencias sociales tiene la inflación, pensemos primero cuáles son los indicadores de la inflación más comunes. Los indicadores de inflación más comunes son al menos tres. El primero es el índice de precio al consumidor, o IPC. El índice del precio al consumidor mide el valor de la canasta familiar. ¿Cuánto crece el valor de la canasta familiar? Pero para una familia de estrato 3, es decir, de estrato medio. Porque en una economía hay gente de estratos bajos y hay gente de estratos altos. Una canasta familiar de estratos altos, los componentes no son iguales a los de estrato bajo. Porque los de estrato bajo no tienen posibilidades de pagar arriendos, por decir algo, de 3 millones de pesos. Sus ingresos no alcanzarían. No tienen posibilidades de mandar piscina. No tienen posibilidades de tener un vehículo, ¿cierto? Una carevaca. O tener una Murano. O tener este Toyota que es tan lindo como el JPG. ¿Cómo es? Se me escapa el nombre de este Toyota. O de un Audi, no es capaz. Entonces es necesario tener en cuenta más bien lo que consume una familia de estrato 3, porque las familias de estrato 3 tienden a consumir bienes de gente de estrato 1 y bienes de gente de estrato alto. Es decir, puede consumir gasolina como consume el uno, puede consumir el celular como consume el otro, puede consumir frijol en vaina, puede consumir arvejas sin desgranar. En otras palabras, la familia de estrato 3 tiende a ser un estrato representativo, porque en la composición de su canasta se demandan bienes de ambos sectores extremos. Ello implica entonces que cuando crece el valor de la canasta de una familia de estrato medio, crece el índice del precio del consumidor. Puede caer los costos de arriendos, pero pueden aumentar los costos de vestuario. Puede bajar el costo de energía eléctrica, pero puede aumentar el costo de recreación. Entonces, eso es lo que hace de que el índice de precios suba o baje. Entonces, una manera de calcular el índice de precios a través del consumo, como es el IPC. El otro es el índice del precio al productor, que es desde cierta perspectiva desde la producción. Se toma por modelo generalmente la mediana empresa, en algunas ocasiones la pequeña empresa que tiene una alta componente de capital. En este es lo que demanda por típico una mediana empresa. Una mediana empresa demanda materia prima, insumos, que tienden a ser comunes a todas, que tienden a ser más o menos comunes. ¿Y eso qué hace? Por ejemplo, la gasolina, por ejemplo, la mano de obra. Esos costos son los que disparan la oferta de producción. Hay mucha materia prima, muchos insumos que aumentan su valor y eso hace que el producto finalmente también aumente. Los costos de fabricación, bien sea por obsolescencia tecnológica o bien sea por aumento de la tasa de interés, hace de que se encarezca el producto final. La tasa de cambio puede encarecer mucho la materia prima. Por ejemplo, cuando hay una devaluación acelerada, la devaluación hace que aumente los costos de la materia prima y eso hace que los bienes intermedios de producción aumente el valor del producto final. Entonces estaríamos hablando de aquellos bienes que afectan la oferta de producción y llamamos el índice de precios al productor o IPP. De igual manera viene el deflactor del PIB. El deflactor del PIB va a tener un componente que es
que es principal. Ese deflactor del PIB lo podríamos llamar como un deflactor, que está mirando la relación entre el PIB nominal y el PIB real. Es esta fórmula. Es decir, este deflactor está diciendo cómo se comportó el PIB nominal y, descontada la inflación, cómo se comportó el PIB. Este crecimiento me va a decir si efectivamente la producción creció o disminuyó. Observen, si yo digo que el PIB es igual al precio por las cantidades, el PIB entonces puede aumentar o porque aumenta la producción o porque aumentan los precios. ¿Qué le conviene más a la economía colombiana? Que el PIB crezca porque aumenta la producción. Porque si aumenta la producción, está creciendo el empleo, está creciendo la inversión, se están generando nuevas fuentes de empleo. Ahí es fundamental. Pero si el PIB crece porque crecen los precios, entonces no es que esté creciendo la producción. Por el contrario, hay un decrecimiento de la producción, lo que hay es una economía inflacionaria. Y eso no es bueno, eso no es saludable. Necesitamos que la economía crezca. Entonces, cuando hablamos en estos términos, estamos diciendo, sáquenme al PIB nominal, decía, a lo que dijimos cuánto creció el PIB del mes, o el PIB del año, descuéntemele la inflación, que es el PIB real, y a ese valor del PIB real, ¿cierto? Entonces, por favor, a ese valor, multiplíquemelo por 100. Entonces, si me da positivo, me está diciendo, ojo, que creció la producción. Eso es lo que me está diciendo. Si el deflactor es igual a 100, significa que el PIB nominal es igual al PIB real. Por lo tanto, no hubo inflación, o sea que la inflación fue de 0. O sea que la inflación fue de 0. A ver, que aquí estoy tratando de minimizar esta. Y voy a tratar de volver al screen. No. Listo. Entonces, cuando estamos ya hablando de lo que es el deflactor del PIB, cuando decimos que el PIB es igual a 100, significa que el PIB nominal es igual al PIB real. Por lo tanto, no hubo inflación. O sea que la inflación fue de 0. Si la variación está por encima de 100, significa que hubo inflación. Es decir, si fue el 100.25. Si fue el 130, está diciendo que la inflación creció en un 25% o creció en un 30%. Por el contrario, si está por debajo de 1, decimos que la inflación decreció. Por ejemplo, si dice 0.93, está diciendo si es 0.93 o 93%, no 125 sino 93%, está diciendo que la inflación cayó en un 7%. Por lo tanto, el PIB nominal creció no por precios, sino que creció por producción. Entonces, una cosa es yo decir que el PIB nominal fue de 1.000 pesos y que el PIB real fue de 97 pesos. Si el PIB real fue de 97 pesos, estamos diciendo de que la diferencia entre inflación y PIB fue que cayó la inflación. Por lo tanto, el crecimiento del PIB puede obedecer a crecimiento de la producción. Por el contrario, si el deflactor de un valor por debajo de 100, significa que hubo crecimiento de producción, más que de precios, o sea, deflación. Por ejemplo, si el deflactor del PIB es del 90, quiere decir de que el 10% de los precios cayeron, ¿cierto? Los precios bajaron un 10% en ese año. ¿Qué es lo que provoca la inflación? La inflación puede provocar desánimo de inversión. La inflación puede llevar, por ejemplo, a lo que es la hiperinflación. Y la hiperinflación carcome la capacidad de compra del dinero, haciendo que los ricos
vean también disminuir sus riquezas. Una de las maneras como puede perder una persona rica su capacidad económica es cuando los precios caen, cuando los precios suben, y la recupera cuando los precios caen. Entonces, cuando los precios caen, todos ganamos en el valor de los bienes. Cuando ganamos en la capacidad de compra. Nuestro dinero rinde más. En cambio, cuando los precios suben, perdemos capacidad de compra. En otras palabras, nuestros ingresos están perdiendo valor. Entonces, la inflación puede ser favorable para las personas que prestan o que venden determinados productos, porque cuando usted como productor puede vender un poquitico más caro, usted aumenta las utilidades. Pero ¿quién pierde con la inflación? El trabajador, que pierde capacidad de compra. Puede perder Colombia o el país cuando las exportaciones salen siendo más caras, por lo tanto pierde dinero. Entonces, con la inflación siempre va a haber quién pierde y quién gane. Cuando hay deudas que son hipotecadas, una caída en la inflación puede favorecer al que presta dinero, porque al caer la inflación está ganando más por intereses. En cambio, cuando hablamos de que la persona que prestó dinero a una tasa de interés fija, si la inflación crece, él va a perder dinero. ¿Por qué? Porque está perdiendo capacidad de compra. Entonces, ahí es donde se van a dar como esos desajustes. La inflación también genera costos en términos de bienestar de la población, o sea que reduce capacidad de compra y desmejora la calidad de vida, dado que para cubrir los gastos más apremiantes tiene que dejar otros sin satisfacer, como por ejemplo reducir los costos de pago de vivienda, servicios públicos y educación. En otras palabras, entre mayor crezca la inflación, más pobre tiende a volverse la persona. Este último, finalmente, es decir, cuando crecen los precios de los servicios públicos, de educación, de pago y vivienda, se traduce en un costo para el crecimiento, porque usted no va a poder darse una educación de mejor calidad, porque usted no va a poder disfrutar de servicios públicos, va a tener que tratar de reducir costos de servicios públicos, y si no hay tecnología que está avanzando, sustituir será cada vez más difícil, no van a haber sustitutos perfectos. El pago de vivienda, si el costo de la vivienda cada vez sube, ¿qué me obliga a mí? Buscar vivienda más barata, y buscar vivienda más barata es de pronto perder seguridad, tener que ir en lugares donde hay más violencia o en lugares donde la seguridad es menor. Entonces, a medida que la inflación va bajando, a medida que se mejora tu capacidad de compra, tus niveles de ingresos, usted va a buscar la manera de garantizarse una mejor calidad de vida, de mejorar las condiciones de vida. La inflación afecta también los precios relativos. Va a llevar a una distribución ineficiente de los recursos y además van a distorsionar la demanda del sector financiero, de las firmas y de las familias, que al ser las más afectadas buscan protección ante la inflación, privilegiando la tendencia de otros activos como la tierra o divisas en contraposición de activos líquidos como el dinero, lo cual agrava el problema inflacionario. El segundo principio parte de la falta de un costo de oportunidad de largo plazo entre la inflación y el desempleo. Inicialmente se supone que este costo de oportunidad existe en el corto plazo por la existencia de variables rígidas a la variación de los precios en el corto plazo, como son los salarios. Los salarios en el corto plazo no te aumentan, hay reformas que son aumentos anuales. Los arriendos, los costos de matrícula y las tarifas, los peajes, transportes, servicios públicos.
entre otros que no permiten que el salario real se ajuste inmediatamente a esta relación. Se le llama curva de Phillips. La curva de Phillips te va a mostrar una relación que es bien importante en el siguiente sentido. Es una relación que te va a decir, podemos mirar cómo crece la inflación con respecto al desempleo. Y va a tener una curva que es una hipérbola rectangular y te va a decir, ojo, que a medida que la inflación sube, ¿cierto? Que la inflación sube, el desempleo baja. Es decir, más personas tienen empleo. Si más personas tienen empleo, tienen mayor capacidad de compra. Van a demandar más bienes y servicios. Entonces, obviamente, la inflación tiende a subir. Por el contrario, si la inflación baja, aumenta el desempleo, porque menos gente va a tener con qué comprar o cómo pagar los bienes que necesita. Entonces van a haber excedentes de bienes. Y como hay excedentes de bienes, entonces los precios van a tender a bajar. Esa se llama la curva de Phillips, que hay una relación inversa entre empleo y desempleo. ¿Qué es lo que debemos de buscar con el crecimiento del empleo? No que aumente la inflación, sino que aumente la capacidad tecnológica de producción. En la medida en que se puede producir más eficientemente, reducen los costos. Solamente supóngase usted, señor estudiante, si la educación fuera totalmente virtual. Si la educación fuera virtual y se mejoraran todos los mecanismos de educación virtual y todos los docentes fueran capacitados en educación virtual cada vez con una mayor exigencia y profundización, solamente piense cuánta gente se podría educarse en Colombia. Mucha gente, porque mucha gente no puede educarse por la falta de instituciones, los altos costos de matrícula. Las universidades no dan abasto. La Universidad de Antioquia pueden inscribirse 50.000 personas y abrir cupos, por ejemplo, para 10.000 personas no más. Es decir, 40.000 personas quedaron por fuera del sistema. Entonces, ¿qué tal si la educación fuera virtual? Eso implicaría que más personas pueden acceder a los niveles de educación, usar las tecnologías. Entonces, usted usaría, por ejemplo, más el chat o más lo que es el chat, lo que es el Twitter, lo que es el Skype, lo que es el Moodle, más como plataformas educativas y el Facebook puede servir una gran plataforma educativa y no como para hacer bullying. Entonces, es decir, darle un uso eficiente a los recursos. Y mucha gente, en vez de desplazarse, por ejemplo, ¿cuánta gente es de la costa atlántica? ¿Cuánta gente es de Bogotá? Tienen que venir para esta hermosa tierra antioqueña. ¿Por qué? Pudiendo quedarse allá donde nacieron y recibir una educación de alta calidad. Es más, mientras que este curso es virtual, o podría, por ejemplo, hacer una educación virtual, implicaría que mis cursos tienen que estar a la altura de los mejores profesores del mundo entero. Claro, porque el estudiante puede ver los mismos temas con diferentes profesores de distintas partes del mundo, mientras que en la educación presencial el estudiante queda atado al docente que se le asignó por parte de la universidad. Entonces miren cómo la educación virtual puede reducir costos, ampliar cobertura y ser realmente una educación pública, pero eso depende de cómo se desarrollen los avances de la electrónica, de la ingeniería de sistemas, que van mejorando poco a poco estos procesos de educación. Bueno, causas y consecuencias de la inflación. Son varios los evidentes que explican la existencia de la inflación en la economía. Por el lado de la política monetaria, sería la existencia de un excesivo cantidad de dinero en circulación. Entre más dinero en circulación haya, pues obviamente va a generar más inflación. Cuando la masa de consumidores tiene más dinero para demandar bienes y servicios que la oferta disponible de los mismos, entonces empuja a un crecimiento de los precios. Pero si el dinero posee en los consumidores para demandar es suficiente para comprar los bienes y servicios disponibles en el mercado, la inflación no crece. La inflación sería más controlable o predecible, es decir, casi cero, al pasar de un mes a otro. Otras causas de la inflación es la especulación.
Si el público cree que va a presentarse escasez de los productos a raíz, por ejemplo, de fenómenos naturales adversos, entonces, como por ejemplo la guerra entre países, en fin, eso va a provocar crecimiento de los precios del crudo. Y eso va a implicar mayores costos de transporte, mayores costos de producción de los productos, ¿cierto? Los productos van a llegar a regiones más apartadas, mucho más costosas. Las empresas que producen este tipo de energía fósil va a haber mucho más costoso la materia prima, el insumo de producción, como la energía, ¿cierto? Entonces ello hace causa de crecimiento de la inflación. También puede la inflación crecer porque hay un excesivo gasto público. Cuando hay excesivo gasto público, está implicando de que se están haciendo muchos pagos. Esos pagos pueden generar exceso de dinero en circulación, y esos excesos de dinero en circulación pueden generar inflación. Entonces, todo excesivo gasto público hace que los precios crezcan, hace que los precios aumenten. Mire, por ejemplo, el caso de Venezuela. Venezuela es un país que está más por el orden centralizado. Hay ya muy baja producción industrial. Muchos industriales, por medio de una nacionalización, se han ido a ese país y han hecho inversión en otros países de América Latina. Se han desplazado. ¿Qué implica? Hay baja producción de bienes. Entonces, ¿de qué vive Venezuela? Del crudo, del petróleo. Y como es un producto tan rentable, entonces ella hace mucho gasto público. Y ese gasto público, ante un estancamiento de nuevas empresas, de nueva producción, ¿qué genera? Genera inflación. Que hay mucho gasto público, pero no hay volumen de producción que sea capaz de responderle a ese excesivo gasto público, que aumente la producción. Entonces, ¿eso qué aumenta? Aumenta precios. Hay escasez de producto. Hay gente con más dinero y por lo tanto está dispuesta a pagar mucho más plata. La estanflación. La estanflación es un concepto que se popularizó, que fue muy popular durante la década de los 70, cuando el excesivo gasto público produjo un crecimiento en el nivel de precios que desestimuló la actividad económica y generó un creciente desempleo. La economía pierde dinamismo competitivo. Las políticas públicas proteccionistas intentan proteger el mercado de las empresas nacionales, por lo que las economías domésticas se convierten en mercados de competencia imperfecta. Entonces, hay crecimiento de los precios con caídas en los niveles de producción, que es más o menos lo que puede ocurrir en estados como Venezuela, donde la actividad empresarial corre riesgos por miedo a un movimiento político de orden comunista. Una causa más de la inflación es el crecimiento de los costos de producción. Cuando los precios de los salarios, las materias primas, de la gasolina, del crédito para inversión, ¿cierto?, la tasa de interés aumentan, se reduce la inversión. Las caídas de los niveles de inversión generan desabastecimiento de productos en el mercado, lo cual a su vez que lleva a crecimiento de los precios, a aumentar la demanda por encima de la disponibilidad colombiana. ¿Cómo se controla la inflación? La mejor manera de controlar la inflación en el mediano y largo plazo es mediante políticas públicas que estimulen la inversión privada, y ello solo se logra con mano de obra calificada, dispuesta a pensar y propiciar el crecimiento económico. Las ingenierías, por ejemplo, son las principales responsables del desarrollo tecnológico competitivo. El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Estados Unidos comienza en forma en el 2020. Eso implica que Colombia tiene más o menos 7 años para modernizar toda su capacidad productiva y poder competir con empresas norteamericanas. Pero si Colombia no se pone de acuerdo en cuál es el nivel de formación que necesitamos para poderle dar respuesta a las demandas del sector empresarial, siempre vamos a ver la empresa como una enemiga, o vamos a creer que si la empresa se une a la universidad, entonces estamos privatizando la universidad pública, cuando es totalmente falso.
la universidad privada puede coayudar a la financiación que hace el Estado de la empresa pública o de la universidad pública, y la universidad pública generar recursos para mejorar tecnología y mejorar implementos de enseñanza y estar siempre a la vanguardia. Entonces, es necesario que se regule que se le dé más fortaleza a la universidad pública, se le permita que genere más ingresos, que le permita que haga más investigación, que sea más productora de patentes, y de esa manera la universidad se vuelve competitiva y está apalancando un mundo con mayor crecimiento económico, porque hay investigación, hay innovación, hay diseño, hay mayor creatividad. Y esa es la manera como podemos controlar la inflación. En el corto plazo, lo que hacen es simplemente bajar los costos variables, reduciendo la inflación, o tratar de quitarle prebendas a los trabajadores, o tratar de disminuir el gasto de la empresa hacia la seguridad social. Eso generalmente genera más desequilibrios, genera más desuniones, nos pone o nos vuelve más pobres. Entonces, lo que tenemos que buscar es una economía que sea capaz de ir creciendo conforme va creciendo su capacidad productiva, y de esa manera crece también el dinero que se necesita para la circulación de bienes y servicios. Bueno, podemos hablar ahora sí de lo que es la tasa de cambio. En la tasa de cambio, que es ya el último módulo, que es el módulo 19, la tasa de cambio va a tener diferentes definiciones. Una de ellas es que la tasa de cambio compara el valor de dos monedas. La tasa de cambio está comparando el valor de dos monedas. De un lado, la moneda de un país con otro país, con la moneda de otro país. Eso es una tasa de cambio. Es una manera de igualar las dos monedas de dos países distintos con el fin de facilitar el intercambio de mercancías, de bienes y servicios. Para que la moneda de un país valga más que la moneda de otro país, está hincado hoy en día el valor de una moneda está reflejado en su capacidad productiva. Entre más productivo es un país, más competitivo es y más puede valer su moneda. Entiéndame que hoy por hoy hablamos de una economía globalizada, de una economía que está conformándose en bloques económicos, de una economía que para ser más competitiva necesita integrarse con otros países. Pero resulta que una economía es fuerte si esa economía es capaz de exportar más productos al mundo exterior. No podemos pensar el crecimiento de una economía sin las exportaciones y sin las importaciones, porque ningún país es totalmente autárquico, es decir, ningún país tiene capacidad para abastecerse a sí solo. Los países del mundo, todos necesitamos de todos, por lo tanto necesitamos mejorar nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad de negociación, y ahí es donde está la importancia de la tasa de cambio. Entonces tenemos que tener en cuenta que el valor de la moneda de los países es distinto si ambas poseen la misma denominación. Por ejemplo, un peso argentino tiene más valor que un peso mexicano, y un peso mexicano vale más que un peso colombiano. Un dólar estadounidense tiene mayor valor que un dólar canadiense, y un dólar canadiense posee en el mercado más valor que un dólar ecuatoriano. Las razones de estas diferencias radican en la capacidad productiva de bienes y servicios para exportación de un país. A medida que un país exporta más, ¿cierto?, bienes y servicios al resto del mundo, es porque ese país es más competitivo, es porque ese país está aumentando la producción agregada. Por lo tanto, más países del mundo van a demandar de esa moneda de ese país. Si Colombia exporta y exporta y exporta cada vez más, entonces cada vez más gente va a necesitar el peso. Por lo tanto, el peso va a tomar valor. En otras palabras, ¿qué es el peso? ¿O qué es la moneda de un país? Es como el espejo. Como el espejo en el cual se está mirando qué tan fuerte es el PIB de un país. Qué tan competitiva es una nación.
bajándolo a términos más cristianos, ¿qué significa que el PIB de un país sea competitivo? Significa que es capaz de ofrecer al mercado nuevos productos. Claro, usted no puede quedarse vendiendo el mismo producto por tiempo indefinido. Usted necesita que ese producto que usted está vendiendo cada vez esté cambiando, esté mejorando, porque lo está tentando la competencia. Y la competencia lo obliga a usted a mejorar para no perder el mercado, para no perder sus clientes, para usted ser líder en el mercado. Esa es la pelea, por ejemplo, que tienen los celulares. Samsung está buscando la manera de hacer que la iPod quiebre, y ellos cada vez están mejorando sus productos de Samsung en celulares. De igual manera se metió en el negocio el Sony, y de igual manera se metió en el negocio el LG, que le están dando bastante duro al Samsung, al iPhone y al BlackBerry. Prácticamente que el BlackBerry, de pronto con el Z10, se está tratando de recuperar un poquitico más, pero en forma real, BlackBerry le está quedando difícil volverse a recuperar en el mercado. Hoy por hoy lo comanda Samsung y el iPhone. Entonces, esa es una competencia, pero en la medida que una de esas firmas deje de investigar, deje de innovar, deje de contratar patentes de las universidades que mejoren el producto, chao, simplemente sale del mercado y la otra queda liderando el precio. De igual manera, entonces tenemos que es necesario ofrecer nuevos productos, mejorarlos, cambiarles diseño, darles mayor valor agregado, cambiarles de todo diseño. Por ejemplo, entre la sub 3 y la sub 4 prácticamente es diseño. Es diseño en cámara y diseño en capacidad de comunicación, por ejemplo, por Skype. Para yo editar mis clases, en virtualidad yo necesito más el Galaxy 4 que el Galaxy 3 por la capacidad de memoria. Entonces no se me cae cuando tengo una clase que puede durar un poquitico más. La otra medida del PIB son ofrecer productos con mayor valor agregado. ¿Qué significa ofrecer productos con mayor valor agregado? Significa que ese producto cada vez le estamos sumando, cada vez estamos investigando alrededor de ese producto para saber para qué más sirve. Hay un producto, por ejemplo, que yo creo que puede tener una gran utilidad, y es la algarroba, ¿cierto? La algarroba puede servirnos para producir concentrados para animales, y eso desgravaría la producción, por ejemplo, del maíz. Entonces yo tengo la confianza que la algarroba, así como le sirvió el ñame, este producto costeño, ha servido para reemplazar o mitigar las demandas de maíz para la producción de concentrados de animales, ¿cierto? Y a su vez le ha permitido al maíz tener otro renglón importante, que es el renglón de los biocombustibles. Entonces miren, señores estudiantes, que ahí va cambiando, va haciendo una mejora cada vez más amplia. Entonces, producir bienes con mayor valor agregado. ¿Qué más significa que el PIB sea competitivo? Producir más a menores costos. Para que un país pueda producir más a menores costos, tiene que ser vía implementación tecnológica y vía del conocimiento. Es decir, es totalmente imposible pensar que un país puede llegar a ser competitivo, sin tecnología, rebajando salarios. Si un país cree que es capaz de ser competitivo bajando precios, bajando salarios, está diciendo que el trabajador va a tener menos posibilidades para mejorar su mano de obra. Entonces cada vez va a tener una educación de segunda, cada vez va a tener una menor capacidad de crecimiento. Entonces totalmente imposible, señores. Es necesario para un país ser competitivo, mejorar tecnológicamente. De allí que a nosotros nos urge una reforma de la educación que permita una mayor integración universidad, empresa, Estado. Si eso no se presenta, Colombia no va a ser capaz de ser competitivo, y los colombianos siempre vamos a vivir en un país con muchos recursos, pero altamente pobres y altamente corrupto. La única manera como podemos mejorar nuestras condiciones productivas es a través de la innovación tecnológica, el mejoramiento de los niveles de educación, y si los niveles de educación mejoran, tenemos una población que va a ser mejor veedora del manejo de los recursos públicos, no una población que vende votos por Texas
o por morcilla, o por ladrillos, como ocurre en Colombia, ante una población ignara, ignorante, que vende su voto. Modalidades de la tasa de cambio. La tasa de cambio tiene tres modalidades. Puede ser fija, semifija o semivariable, y variable o libre. ¿Qué es la tasa de cambio fija? La tasa de cambio fija es una línea constante. Si tenemos en el eje Y la tasa de cambio y en el eje de X la cantidad de dólares, entonces tenemos el precio del dólar. Y el Banco de la República, que tiene que facilitar el comercio internacional, o que entre sus políticas está propiciar el manejo de la tasa de cambio, y él sabe que con la tasa de cambio se favorecen tanto los exportadores como los importadores. Entonces, ¿qué va a decir? Él va a necesitar que una tasa de cambio, fijarla, por ejemplo, si decimos que la fijo en 2.000 pesos. ¿Qué está diciendo si la fijo en 2.000 pesos? Está diciendo que cómprese la cantidad de dólares, cómprese $1, cómprese $1.000.000, cómprese 1.000 millones de dólares, cada dólar se vende a 2.000 pesos. Es decir, todo el mundo sabe cómo está la tasa de cambio, y por lo tanto la tasa de cambio es fija. ¿Quién fija la tasa de cambio? El Banco de la República. ¿Con qué criterios la fija? De tal manera que se beneficie el oferente, se beneficie tanto el exportador como el importador. Es decir, que la economía colombiana mantenga una senda competitiva. Esa es una manera de manejar la tasa de cambio fija. A principios de lo que fue la década de 1930-1940, la tasa de cambio fue fija. En la década de 1970 la tasa de cambio fue fija. Para 1980 la tasa de cambio, y la década del 90 la tasa de cambio pasa a tener que era semifija o semivariable. Una tasa de cambio semifija o semivariable es una tasa de cambio que tiene un techo y que tiene un piso. Es decir, que tiene lo que llamamos un corredor cambiario. Un corredor cambiario. Este corredor cambiario le está permitiendo a la empresa mirar cómo fluctúa la tasa de cambio. Pero ¿quién fija el corredor? El Banco de la República, el Banco Central. El Banco Central, así como fijó la tasa de cambio fija, sin corredor cambiario, en la tasa semifija o semivariable le está fijando un techo y un piso. Es decir, el dólar jamás podrá valer más de los 2.300, ni podrá estar por debajo de los 2.000 pesos. Ese es más o menos el techo cambiario que tenía Colombia en la década del 80. Y la tasa de cambio podía oscilar, subir o bajar, se podía pegar del piso, se podía pegar del techo, pero jamás pasar el piso, ni jamás romper el techo. Si eso es así, entonces el inversionista sabe más o menos cuál es la franja en que va a variar su tasa de cambio. Esa es una tasa de cambio semifija o semivariable. Aquí hay condiciones fundamentales en esta tasa de cambio. Mientras que la tasa de cambio fija no facilita la existencia en el mercado cambiario de lo que llamamos derivados. Derivados como el swap, que es un seguro de pago, que es un seguro de tasa de cambio, ¿cierto? Es decir, mientras que no se permite esa variación, entonces esa variación va a facilitar en todo momento que no existan, al ser conocida la tasa de cambio, que no existan derivados en la economía, que la tasa de cambio sea predecible, que no existan forwards, que no existan otros derivados como el swap. Esa es la condición. Es decir, los costos están casi que determinados. Mientras que los costos cambiarios, hago la claridad, mientras que cuando existe un techo cambiario y un piso cambiario, es decir, cuando existe un corredor cambiario, sí da posibilidades a que existan derivados, a que existan, por ejemplo, existan los forward, a que existan swaps, y que de otra manera estos derivados cambien el mercado cambiario, o hagan que el mercado cambiario fluctúe. ¿Por qué? Porque usted necesita protegerse. No es lo mismo usted exportar a 2.000 pesos y que le paguen a 2.300. Excelente, usted ganó. Pero ¿qué tal si es una importación? Si usted importó a 2.000 pesos y
y terminó cuando hubo que pagar la factura, estuvo a 2.300, usted perdió plata. ¿Listo? Entonces, ahí es donde está el problema. Recuerden, señores, que con la reevaluación se favorece al importador y con la devaluación se favorece al exportador. Entonces vuelvo y repito porque creo que me equivoqué y me sabrán ustedes perdonar, pero creo que me equivoqué. A ver, estoy diciendo, cuando usted hace una exportación por 2.000 pesos y se la pagaban a 2.300, usted ganó plata. ¿Por qué? Porque usted exportó cuando estaba a 2.000 y cuando le fue a pagar el otro, el extranjero, le pagó, ya la tasa de cambio en Colombia estaba a 1.300, o sea que usted recibió 300 pesos más por cada dólar. Pero supóngase que fuera al contrario, que fuera una importación. Usted importó a 2.000 pesos hoy la tasa de cambio y cuando usted fue a pagar estaba a 1.300, es decir, su importación costó mucho más, usted perdió plata. Por el contrario, supóngase que usted exportó hoy a 2.300 y cuando le van a pagar a los 8 días estaba a 2.000 pesos. ¿Usted qué pasó con el señor exportador? Usted perdió plata, usted exportó a 2.300 y ya le están pagando a 2.000, perdió 300 pesos por cada exportación. Y por el contrario, si fuera una importación, si usted importa 2.300 y resulta que a la semana entrante está a 2.000 para usted, se economizó 300 pesos por cada dólar. Ahí usted ganó plata. Entonces, esto va a permitir que existan forward, esto va a permitir que existan derivados, va a permitir que existan swaps. ¿Listo? El mercado de derivados puede existir pueden haber más activos del mercado de derivados. La tasa de cambio libre. La tasa de cambio libre es una tasa de cambio que depende mucho de la oferta y la demanda, de la offer and demand. Cómo se comporte esta demanda y cómo se comporte esta oferta va a cerrar el precio el día de hoy. Por ejemplo, actualmente la tasa de cambio en Colombia es una tasa de cambio que es libre. Una tasa de cambio que es libre. ¿Por qué es una tasa de cambio libre? Porque no interviene el Banco de la República. Mientras que en las dos primeras, en la tasa de cambio significa semilibre, el Banco de la República o el Banco Central interviene fijando el techo o el piso o fijando la tasa de cambio, en este otro caso el Banco de la República no interviene. Es decir, son los operadores del mercado, es el mercado a través de la oferta y la demanda cómo se va a fijar, a cómo cierra el precio si baja o cierra. Como muestra la gráfica, va a tener caídas y va a tener alzas, pero la tendencia finalmente fue al alza, tanto en la oferta como en la demanda. Por lo tanto, el dólar puede cerrar con una suba, pero en cualquier momento de la mañana, en cualquier momento de la tarde, el dólar bajó de precio y después volvió y subió, mientras que se dio la primera ronda bursátil, que es de las 8 de la mañana a las 12:30 de la tarde. Eso es fundamental de la tasa de cambio. Bueno, usted como estudiante sí deberá tratar de estudiar más y de leer más en mi libro y mirar qué le conviene más a Colombia, una tasa de cambio fija, una tasa de cambio libre o una tasa de cambio semifija o semilibre, y sustentar por qué. El libro le va dando a usted siempre le va dando a usted como las indicaciones. En el manejo de la reserva, ¿qué aplicaciones tiene la tasa de cambio? La primera es en el manejo de las reservas internacionales. Las reservas internacionales son activos monetarios que posee un país en el exterior bajo el control del Banco Central. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? El Banco Central lo que tiene que hacer es justamente mirar por decir algo, el manejo de las reservas. Dentro de ese manejo de las reservas, el Banco de la República, que tiene que manejar las reservas internacionales, debe saber cómo propiciar una tasa de cambio que favorezca a importadores y exportadores. A su vez, saber cómo manejar la reserva para que no se le conviertan en procesos inflacionarios. ¿Por qué creció, por ejemplo, la inflación en Argentina?
Recuerde que la presidenta Kirchner, que salió bien de la operación, gracias a Dios, Argentina no tuvo problemas con su presidenta. Recuerden ustedes, señores, que ella usó las reservas internacionales para pagar la deuda externa. De esa manera celebró los 200 años sin que Argentina tuviera deuda externa. Es algo muy romántico, pero ¿qué causó? Inflación. Porque ahí se pensaron varias razones. Una de ellas, el Banco de la República perdió autonomía, que ya nos había enseñado el Bundesbank alemán la necesidad de tener un Banco de la República que sea independiente y no le sirva a los políticos, porque si no los políticos se roban el banco, señores. Solamente piensen ustedes qué fue lo que pasó con el loco Bucarán en Ecuador. Piensen nomás, piensen. Miren que Ecuador en la década del 90 tumbó 3 presidentes. ¿Y qué tal Maguad y el loco de Bucarán? Dios mío, por Dios, eso fue un desastre total. En ese desastre total, ¿qué estaban haciendo? El banco que produce billetes a mano del sector político. Mortal. Es como cuando decimos alguien que maneja una tienda. Y el que maneja la tienda no le lleva la contabilidad, sino que de ahí mismo saca los gastos de la casa. Quiebra el negocio, quiebra la tienda. Si no tiene una buena formalización de la contabilidad del negocio, la quiebra. Así lo mismo. Imagínense que los políticos aquí estuvieran necesitando platica para sus campañas políticas, para hacer obras, en fin, y le dijeran al banco, imprímame. Señores, la inflación galoparía. Por eso Colombia, como no ha tenido esa enfermedad, a Dios gracias, no ha tenido esa enfermedad, Colombia nunca ha tenido hiperinflación. Mientras que los países vecinos como Venezuela, como Brasil, como Ecuador, como Perú, como Bolivia, han tenido inflación. El que más inflación alta ha tenido ha sido Brasil. Brasil ha tenido inflación al 3.500% anual. ¿Sabe qué significa eso? Que en promedio los precios cambian más de 10 veces al día. Mortal. En cambio, por ejemplo, cuando decimos que en Colombia la inflación es del 3%, ¿qué estamos diciendo? Que en promedio los precios en Colombia están cambiando cada 3 meses. Cada 3 meses está cambiando el 1%, menos del 1%. Es decir, que los cambios diarios son imperceptibles. ¿Qué genera eso? Confianza, seguridad en los procesos de negociación. Es decir, controlar la inflación es necesario, porque permite un buen manejo macroeconómico. Cuando la inflación no es controlada, se dispara. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco de la República? Garantizar de que la cantidad de dinero que está en circulación en la economía sea el dinero que la economía necesita para que funcione. Puedo tener que controlar las reservas internacionales, porque Colombia entra mucha plata por parte del manejo del sector externo. Hay muchas empresas exportan, muchas empresas importan. Entonces es necesario de que la plata que esté en circulación sea lo que la economía necesita para su buen funcionamiento. De ahí entonces saber manejar las reservas internacionales. Manejar las reservas internacionales no significa de que no existan. No, las reservas internacionales deben de mantener un equilibrio. Es decir, que las exportaciones menos las importaciones sean igual a 0. ¿Esto qué significa? Que las exportaciones financian las importaciones. Si las exportaciones financian las importaciones, estamos logrando mejorar la capacidad productiva del país. ¿Cierto? Las ventas se obtienen como resultado entonces positivo del ejercicio económico entre la balanza comercial y la balanza de capitales, transferencias netas y esencialmente. Sirven para atender las necesidades de liquidez en transacciones corrientes con el sector externo por parte del sector empresarial. El país debe tener reservas internacionales para poder negociar con Europa, para poder negociar con Estados Unidos, con Canadá, con España, con Alemania, con China. Entonces necesitamos tener reservas internacionales. La balanza comercial de equilibrio en un periodo contable afirma que las exportaciones de un país deben ser suficientes para cubrir las importaciones. De esa manera logramos el equilibrio macroeconómico, aunque ello no significa que una economía el total de las reservas internacionales sean 0. Bueno, sirven para manejar los impactos cambiarios, o sea, para mantener una tasa de cambio en equilibrio macroeconómico. He dicho de otros términos, para mantener
regularidad de las exportaciones y de las importaciones. Una alta revaluación favorece solamente la importación, pero desfavorece las exportaciones. Desfavorecer las exportaciones es decirle a las empresas nacionales, ustedes no son capaces de competir por precios en el mercado internacional, eso no es bueno. Nosotros necesitamos que nuestras empresas sean competitivas, nosotros necesitamos que nuestras empresas sigan generando empleo, máxime cuando las empresas que exportan son las grandes empresas y las medianas empresas. Y esas medianas empresas representan el 20% de las pymes, que son exportadoras. Y las grandes empresas representan el 8% de la industria nacional. Pero den en cuenta que la industria nacional prácticamente genera el 40% del empleo. En otras palabras, es altamente necesario mantener la gran empresa. La gran empresa emplea más de 250 trabajadores. Por lo tanto, señores, es necesario que se regulen las tasas de cambio, porque una tasa de cambio que crezca, que se revalúe mucho, quiebra la empresa nacional, la quiebra. Favorece a las empresas importadoras, es decir, usted compra más barato celulares, usted compra más barato computadores, usted compra más barato tenis Nike, usted compra más barato productos importados. Pero entonces, ¿qué hacemos con el banano? ¿Qué hacemos con el café? ¿Qué hacemos con las flores? ¿Qué hacemos con estos productos que nosotros somos exportadores? Entonces, eso se vuelve altamente peligroso porque prácticamente quebraría la empresa nacional. Entonces, necesitamos que las empresas que importan y las empresas que exportan convivan. También hay un punto intermedio. Hay muchas empresas que trabajan con materia prima. Pero recuerden, señores, que si más del 25% de los componentes de un producto final son importados, puede decirse que ese producto es nacional. Pero si más del 25% de los componentes de ese producto final son importados, entonces ese producto deja de ser nacional y pasaría a ser un producto de exportación. Por lo tanto, en los tratados de libre comercio y en acuerdos comerciales, ese producto quedaría por fuera de los acuerdos. Y Colombia perdería el año ahí porque no tiene tecnología. Entonces eso no es bueno. Por lo tanto, el Banco de la República hace un buen papel con el control de la tasa de cambio. Sirven para solucionar problemas estructurales causantes de la recesión económica. El Banco de la República en nuestro país facilita créditos de fomento subsidiado al sector empresarial, con el fin de reactivar el empleo, disminuyendo las tasas de interés. Claro, mire que muchas de las tasas de interés son subsidiadas. El Banco de la República le ayuda al gobierno a ese subsidio de las tasas de interés. ¿Con qué se hace? Con parte de nuestro dinero de reservas internacionales. Entonces, mire que sirve también para el fomento, es decir, para la inversión. Recuerden, señores, que una alta devaluación también es un peligro. ¿Por qué? Porque la alta devaluación solamente favorece a los exportadores, pero desfavorece a los importadores. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros si creciera mucho la devaluación? Los computadores valdrían un infierno de plata. Los celulares valdrían un infierno de plata. Entonces tener celular sería un hombre rico. Tener carritos tendría uno que ser rico. Pero mire que gracias a la revaluación hay carritos más baratos. Los estudiantes salen recién saliditos, pueden comprar su carrito, su Spark, ¿cierto? Es decir, se ven beneficiados. Entonces, entiendan esto. La revaluación y la devaluación son necesarias, pero bajo un control, es decir, un punto intermedio donde ambas ganen, porque en un país como Colombia necesitamos exportar como importar. Listo. En el manejo de zonas de dinero ya ustedes hacen una lectura más de esa parte de la tasa de cambio. También aclaro el término DTF. El DTF, puedo aclarar ese término como que es una tasa de interés que resulta del promedio ponderado de las tasas o de los montos de las captaciones a 90 días de los certificados a depósito, a término. Es decir, la ETF, que se convierte en un indicador macroeconómico, es un indicador importante en la medida en que la DTF, es la tasa de interés promedio. Como es la tasa de interés promedio al cual se compran y se venden CDTs, la ETF sirve dentro del mercado accionario.
Observe, señores, que si la tasa de interés va bajando, entonces la ETF baja. Y si la tasa de interés baja, entonces puede mejorar la inversión. Por lo tanto, controlar el dinero a través del manejo de las reservas internacionales, a través de la tasa de cambio, puede abaratar costos de producción. Y esos costos de producción pueden ser reflejados o en los precios o en las tasas de interés a los cuales se pueden endeudar los empresarios. Ahí explico cómo se liquida un CDT. Cómo se liquida un CDT, el estudiante puede mirarlo, es una formulación sencilla, máxime cuando ya ustedes de una otra manera han visto lo que es matemáticas financieras o lo que llamamos ingeniería económica. Bueno, señores, podemos dejar aquí el tema de la tasa de cambio y la inflación. Espero haber dado como las condiciones o los conceptos básicos para que usted pueda hacer o terminar haciendo una lectura. Agradezco mucho su asistencia al aula de clase. Espero que les haya gustado y que aprovechen este tiempo de lectura, este tiempo para mejorar los niveles de conocimiento en las ciencias económicas. Mil gracias, señores, por asistir.